No, 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 no les tengo que dar ningún ok, salvo, insisto, que no, digamos, que no sean las enfermedades que están prohibidas. No hay que dar ningún tipo de ok. Mientras está escribiendo ahí Anabela, el formato general de la materia es un poco este. Vamos a dar eh, la, las clases así virtuales, porque este cuatrimestre va a quedar así. El final, eh, calculo yo que también va a ser virtual. Eh, todavía no, digamos, creo que puede llegar a existir una ligera posibilidad de que los finales, las tandas de finales puedan ser mixtos, o sea, que pueda haber algún tipo de presencialidad o mezclado con la virtualidad, no lo sé. Digamos, vamos a ver cómo evoluciona todo. Lo que sí, las clases van a ser completamente virtuales. Eh, a ver, puede ser que todavía no lo haya activado los módulos. El, eh, no, todavía no lo activé. Todavía no lo activé porque tengo que completar un par de cositas más. Así que no va a estar. Eso va a estar. Durante la próxima semana seguro que va a estar. Los lineamientos tanto para para el final como para el, para la presentación del resumen. Lo que sí, obviamente, digamos, después las preguntas en relación a eso, háganmelas a mí, porque, digamos, el que va a estar, digamos, participando de de todos esos finales soy yo principalmente, así que para no, digamos, no preguntarle a Alicia que ella va a dar la clase, así le puede dedicar todo el tiempo a la clase, y después me traslada la pregunta a mí, digamos, no tiene mucho sentido hacer un teléfono descompuesto, así que esperen llegado el caso, si van teniendo dudas, esperen hasta la tercera clase, a la cuarta clase, perdón, para empezar a consultarme a mí si tienen dudas sobre los lineamientos generales. Eh, como dije antes, las fechas todavía no están bien definidas, pero bueno, van a estar en relación a eso que yo les dije. La última clase va a ser para los recuperatorios, que en este caso principalmente va a estar involucrado el primer parcial. Puede ser que en algún caso les pida en algunos casos que no se cumplan con los lineamientos del, del resumen, que les pida que rehagan el resumen, pero básicamente la presentación de un resumen no va a implicar que van a desaprobar la materia. Sería muy raro realmente que dos veces hagan mal un resumen, ¿está bien? O sea, básicamente la regularidad de la materia va a depender de cómo les vaya en ese primer parcial, que como dije antes, va a estar bastante tirado hacia la mitad, más allá de la mitad del cuatrimestre, para abarcar también la mayor cantidad de temas posibles. Eh, con respecto acá a lo que va a ser la dinámica en la virtualidad, digamos, vamos como dije antes, vamos a tener las clases, se van a grabar, después ustedes pueden acceder a esas grabaciones eventualmente, y si tienen dudas, obviamente las vamos a canalizar a través de esta vía, ¿sí? A través de las clases que tenemos en virtualidad o también, bueno, te pueden enviar mails. Lo que pasa es que por ahí el mail a veces uno tarda más en contestarlo hasta que llega, digamos, hasta que lo recibe y tiene tiempo para llegar a contestarlo. Eh, con respecto a la bibliografía, bueno, digamos, cada tema, principalmente, las fuentes principales van a estar dadas por lo que puedan encontrar para complementar a través
de las búsquedas en Google. No hay un libro así de cabecera de genética humana que yo les pueda recomendar. Si bien hay una bibliografía oficial, la verdad es que no abarca todos los temas que nosotros estamos viendo, y sobre todo que estamos bastante más enfocados hacia, si quiere, toda la parte más moderna de lo que representa el estudio de la genética humana. Así que no hay por ahí un caso de bibliografía oficial. Sí puede haber apuntes, creo que Alicia, vos tenés apuntes que complementan la materia. Sí. Y también... Después les cuento, si querés. Sí, pero sí, por eso. Sí. Cuando entres vos ya en lo tuyo, le da la dinámica que vos le vas a poner a las clases. Del lado de lo que es lo nuestro, o sea, las clases nuestras, principalmente va a estar basado en las presentaciones que están en PowerPoint, que las van a ir bajando. Ahora está activada, ahora no está activada ninguna de las que yo voy a dar, las voy a ir activando con el correr de las semanas. Cada semana voy a activar una de las que voy a ir dando. El parcial, después, la modalidad del parcial el año pasado, y la vamos a conservar también para este año, fue llenado de oraciones, o sea, oraciones que tienen espacios en blanco y se tienen que llenar con una palabra o con un conjunto de palabras. Esa va a ser el formato, con un tiempo obviamente determinado para completar eso. No se preocupen, igualmente lo vamos a ir charlando durante la cursada. Seguramente va a haber, en el caso de los parciales, de ese parcial, va a haber sinónimos que ustedes pueden llegar a poner que representen lo mismo y que no estaba contemplado en las opciones de corrección. Eso pasa, así que, o algún error ortográfico. Entonces, o sea, como el sistema es bastante, digamos, cuadrado en ese aspecto, tiene que estar sí o sí la respuesta que uno pone correcta. Puede ser que les aparezca como que no está correcta, pero no se preocupen, que nosotros eventualmente también revisamos las respuestas y corregimos basado en eso, digamos. Siempre que esté más o menos coherente, insisto, las palabras. ¿Está bien? O sea, después va a haber un límite. Tampoco por ejemplo, para completar no se van a poder poner toda una oración completa, también, porque eso no corresponde. A lo sumo serán 2, 3 palabras que se pueden colocar como máximo. Y lo mismo con respecto a los, digamos, sobre todo a lo que es el plural y el género de las palabras. O sea, tratar, digamos, de que en ese aspecto encajen bien y que sean coherentes, también que sea coherente con el texto. Eso sí, un poco lo vamos a tener en cuenta a la hora de la corrección también. Digamos, aparte que es formal, pero que es importante. Entonces, no es para poner cualquier palabra, sino realmente, o sea, tiene que más o menos ser coherente con el texto. Si parece que está en plural, tendré que ponerlo en plural. Si el género indica un masculino, tiene que poner masculino. Si indica femenino, tiene que ser femenino, a pesar de que ahora actualmente tenemos el lenguaje inclusive. Para los exámenes vamos a seguir usando el castellano común y corriente. Entonces, esas cosas, esos detalles sí los vamos a tener en cuenta, ¿sí? A la hora también de la corrección. Y bueno, y también, como le dije antes, y en algunos casos puede llegar inclusive a ser importante los tiempos verbales. Toda esa parte formal que parece no corresponder a una materia, la realidad es que tiene que ver en sí mismo con un proceso educativo, ¿está bien? O sea, no es lo mismo hablar por hablar que realmente hablar correctamente en términos técnicos y, bueno, en este caso, con el lenguaje adecuado. Creo que abarqué casi todo, no sé si quedó algo pendiente. Yo les voy a ir indicando qué fechas van a venir los otros docentes, también casi seguro. En realidad los temas están casi definidos, van a ir casi hacia el final seguramente de la materia, hacia noviembre.
¿Mm? Y si bien probablemente ya para esa época ya esté muy definida la cuestión de la regularidad para la gran mayoría de ustedes, traten de venir, sobre todo a esas clases de secuenciación, porque realmente es la tendencia actualmente en lo que representan los estudios de genética humana. Y si ustedes terminan en un laboratorio de genética humana, es muy importante realmente que puedan tener esa visión lo más amplia posible de todas esas técnicas. No sé si queda alguna duda pendiente de esta presentación de la materia. Bueno, entonces los dejo con Alicia. Disfruten de sus clases, que son muy buenas. Nos vemos. No creas, hoy estoy media media. Sí, es cierto, o sea, estabas medio resfriada, pero bueno, igualmente siempre están lindas. Bueno, ponele. Ahora les cuento bien cómo va a ir estas primeras 3 clasecitas, nada más. Bueno. Genial, Gustavo. Nos vemos entonces en 3 clases, 4 clases en realidad. Ahí te mandé un mensaje y después te hablo, porque no vas a entender nada, así que después te comento una cosa. Una boludez es igual, ya empecé a hablar mal, pero no importa. Bueno, no importa, estamos en familia. Dale. Chao. Bueno, nos vemos entonces. Gracias. Hola a todos y todas. ¿Cómo les va? Sí, ya veo que los conozco. Algunos. Ah, Juli, ¿qué haces, mi docente? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Me voy a poner mi cara. Un poco. Para que me vean, mis pelis largos. Bueno, a ver, ¿ves? Sí, ahí está. Miren mis pelis. Todo bien, sí. Estaba leyendo la lista de los alumnos y alumnas y veí que había varios conocidos. Y a Juli no te había visto, Juli. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Terminando ya. Todo esto en virtualidad. Es como un podrio, ¿no? Y acá medio, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Alicia, ahí dice. Soy docente de la universidad hace muchos años y en realidad doy histología para farmacia y bioquímica, o sea que los que pasaron por esa materia seguramente me tuvieron. Así que, nada. Y a los que no me conocen, bienvenidas y bienvenidos. Y no, mis datos ahora están abajo. Mira cómo se acuerdan de los datos. ¿Pero cuándo te tuve a vos, Lilian? ¿El año pasado? ¿Qué histología? ¿Cursaste? Sí, en histología, sí. Jaja, el año pasado nos mostró los nichos. Sí, ahora estoy en otro lugar. Después me voy a mudar, voy a hacer un mini intervalo y me voy a mudar de zona. Escuchen una cosa. Bueno, la idea, la materia en realidad, bueno, yo voy a dar ahora voy a dar una introducción muy general de un poco la historia de la genética. Y veo que son muchos. Bueno, para los que cursaron histología el año pasado, qué sé yo, vieron que nosotros empezamos, como es virtual, tratamos de que ustedes interactúen. Entonces, ya lo hice el año pasado acá y anduvo bien, les daba temas por día, ¿sí? Hoy les voy a dar 3 temas, cambié un poco la forma porque vi que eran un montón. Hoy voy a necesitar 3 grupos de, no sé, 3 personas, ¿sí? O 4 personas, sí, 3, 4 personas. Los iba a armar, pero después se iban a quejar, entonces no los armé.
Después en el intervalo los podemos armar. Piensen, si ya están todos en grupo, me tiran tres grupos y si ven en módulos, hay como una primera clase donde dice, en una de las partes dice mini trabajos de investigación de la teórica 1, ¿sí? Que es básicamente como que lo que más me tendrían que, más importante de esa teórica, porque toda esta teórica va a ser la historia de, no sé, los babilónicos y egipcios hasta hoy, pongámosle, ¿no? De un poco todas las cosas que se fueron descubriendo en genética, en herencias, ¿sí? Sobre todo en herencias, ¿sí? Y después vamos a hablar de otras cosas, los otros 2 miércoles que me quedan por dar. Y después iban a entrar en la materia más así fuerte, pero partes de estas teóricas que yo voy a dar sí se van a tomar en el parcial, y obviamente que yo les voy a dar los temas de esas partes que se van a tomar, y ya como dijo Gustavo, es una completar, ¿sí? Con palabras, y bueno, siempre se corrige eso porque las palabras a veces uno escribe, puede pensar que lo está escribiendo bien y al final la está escribiendo, le agrega una letra de más. Entonces la máquina, Canvas la da como mala, y eso es lo que trataba de explicarles Gustavo. Pero ustedes ya más o menos, si están en la facu y han hecho exámenes en Canvas, saben cómo es, que hay muchos tipos de exámenes. El que toma Gustavo es siempre completar con palabras, y pues las palabras pueden ser diferentes, pero bueno, uno pone como ítems diferentes palabras, y bueno, la máquina decide si está bien o está mal, por eso hay que corregir todo, entonces bueno, qué sé yo. Por ahí se podría tomar de otra forma, pero bueno, el jefe es el jefe, ¿no? Así que por esto, la idea es, entonces, en cada una de las 3 clases, yo quiero grupos que van a ser diferentes, como eran 48 inscritos, decidí que en cada clase se formen grupos, siempre todos van a tratar todos van a dar alguna parte de lo que yo les pida. En este caso va a haber 3 temas. Estos 3 temas se van a dividir en 3 grupos, ¿sí? Que los van a dar el lunes que viene, ¿sí? Como una exposición oral ante sus compañeros, muy cortita, ¿sí? Bueno, los temas pueden ser, no sé, después voy a poner mis intenciones, pero no más de 8 filminas, con obviamente un título, o los integrantes, el desarrollo del trabajo en un PowerPoint, que lo pueden pdfear, y luego al final la bibliografía que usaron, ¿sí? La bibliografía, yo puse algunas cosas ahí que pueden usar, porque de acuerdo a los temas que les toquen a esos 3 grupos, yo les puse ahí unas bibliografías. Si no, buscan en un libro, en internet, hay 1000 millones. No se agarren con la primera cosa de Wikipedia, sino indaguen, pueden buscar. Hay un montón de cosas. Estos temas son cosas no actuales, digamos, ¿no? Pero cosas que ayudaron a que la genética esté donde está, ¿no? ¿Qué otra cosa quería decir? Bueno, entonces, estos 3 grupos van a dar el lunes que viene. El lunes. Yo digo el lunes porque en mi histología es el lunes, o sea, me queda así clavada el lunes, pero siempre que diga lunes va a ser miércoles, ¿ok? Entonces el miércoles que viene, claro, el miércoles que viene, estos 3 grupos van a exponer, o sea, si son 8 filminas, no les puede llevar más de 10 minutos, 5, 7 minutos, ¿sí? Entonces después continuamos con la clase teórica y vuelvo a dar otros temas, ¿sí? Para la siguiente clase. Y después, en la tercera clase, voy a dar otros temas que van a ser para exponer, después vamos a ver cuándo, ¿sí? Porque yo justo la 4ª clase de genética no estoy en Buenos Aires, me voy de vacaciones. Estoy en Argentina, pero no en Buenos Aires, y estoy justo en el avión, o sea que no puedo dar la clase, no puedo escucharlos. La cuarta clase sería. Sí, bueno, no voy a Bariloche, voy a Ushuaia. Voy a Ushuaia y justo viajo un miércoles y llego a la noche, o sea, no puedo, si no me conecto y los escucho, pero bueno, eso después lo arreglo con Gustavo, no se preocupen. Yo las 3 primeras estoy acá y después me voy.
5 o 6 días. Voy a conocerla verdaderamente porque yo fui alguna vez a dar clases. Todos los que no me conocen, pobres, se aburren. Fui varias veces a dar clases, pero la verdad es que mucho no conocí. Como tengo conocidos allá, me dijeron, venite que te hacemos conocer. Y bueno, tengo el pasaje desde enero del año pasado. 2020, hace un año y medio. Pero bueno, creo que ahora es el momento, aunque tengo una sola dosis, todavía no me dieron la segunda, esperemos que no pase nada. Bueno, entonces, esta es la idea, que yo empiezo a leer ahora un rato. Está todo subido, la primera clase está toda subida, supongo que ya la vieron. Tuve un inconveniente con la teórica, esta es una sola teórica, en realidad la tuve que separar porque había una filmina que no me la dejaba PDFear, pero bueno, al final lo logré. Y están los temas también de las presentaciones, ¿sí? Después, entonces, fíjense si ustedes ya tienen grupos armados de 3 personas o 4, me los dicen, solo necesito 3, la semana que viene voy a necesitar otros tantos, y así vamos armando algunas clases en las que no solo hablo yo con esta pantalla, sino que hablamos todos. ¿Estamos? ¿Sí? No dije nada hasta ahora igual, ¿eh? Esto no vamos a terminar tarde, ¿sí? Vamos a terminar temprano, porque es más de contar cosas que ustedes pueden leerlo. En realidad, yo, porque me gusta hablar básicamente, pero si no, esto se los puedo dejar y que lo lean, pero me parece que es más divertido que yo se los cuente y después lo tienen. Porque muchas cosas estas no son para que yo se las tome en un examen, obviamente. Bueno, voy a dejar de mostrar mi caripela. ¿Se entendió todo lo que dije? Sí. Bien. Dejo de compartir ahí mi casa, mi caripela. Bueno. Listo. Bueno, entonces esta parte es como una intro, como dijo Gus, muy general de lo que es un poco de la historia, ¿no? Entonces yo puse ahí este título que me encantó, que es cómo se llama la materia. Bueno, hay un poco de definiciones, ¿qué vendría a ser la genética? ¿Sí? Bueno, ustedes, todo lo que voy a contar, muchas cosas de las que voy a contar, no las conocen, pero muchas cosas sí las conocen. Todo lo que es Mendel y todo eso lo vieron en biología en algún momento. ¿Sí? Cuando tuvieron biología, lo vieron. ¿Sí? Porque aparte yo estoy dando biología en odonto y se los tengo que dar a los chicos las leyes de Mendel y todo eso. Así que vamos a hacer como un refresh de esas cosas, pero bueno, vamos a contar un poco la definición de genética. Es bueno, obviamente es una parte de la biología que estudia la herencia biológica y la variación a nivel individual, ¿sí? Entre las especies. Entonces, después, ¿qué es la herencia? Es un conjunto de características o caracteres morfológicos, o sea que uno los puede ver, bioquímicos, ¿sí? Y funcionales, de fisiología, que se transmiten de una generación a otra, ¿sí? O sea que uno la transmite a su progenie. Se ve medio chiquito esto. Entonces ahora lo que les voy a contar un poquito en esta primera parte, después hago un intervalo porque tuve que cortar la teórica, y hacemos 5 minutos de PIS y después volvemos, pero quiero armar los grupos ahí, un poco desde los principios del mundo, sino de los humanos, cuando empezaban a ser más sedentarios y no tan nómades. ¿Qué pasó? ¿Sí? Acá en esta filmina yo lo que puse me gustó porque la encontré, obvio, todo robado, varios personajes que son súper importantes en esta historia de la genética. No al principio, ahora lo que les voy a contar, pero sí a lo largo de sobre todo el siglo XX, que fue el momento en donde más trabajos se hicieron y donde más hubo adelantos, por supuesto, pero no nos podemos olvidar de Mendel ni de algunos personajes anteriores al siglo XX, obviamente. Por eso hago un poco este raconto. Es bastante chico esto, ¿no? Entonces, yo empiezo por van a ver que tengo entre medio de las filminas una línea de tiempo, ¿sí? Pero bueno, más o menos en esta época, ¿sí? Como 1000 años antes de Cristo, ¿sí? Vamos a ubicarnos así. Ya tanto los egipcios como los babilónicos producían frutos, ¿sí? A través de lo que es la selección artificial, ¿sí? Haciendo cruzamientos de flores masculinas de una palmera, por ejemplo, que daba dátiles, con las flores femeninas de otra. O sea que hacían selección artificial. Eso ya es un ejemplo de selección artificial.
Entonces, con esta idea empezaron a hacer estos experimentos de fecundación artificial o selección artificial, al fin y al cabo, que lo que hacían era producir quizás, o con la idea, bueno, con el objetivo de producir más alimentos, más cantidad de alimentos. Entonces así, tanto la ganadería como la agricultura se obtenían muchos mejores resultados a través de estos experimentos que los hacían haciendo estas fecundaciones artificiales, como dice ahí en la filmina, ¿sí? Y ellos estaban usando la herencia genética, básicamente, ¿sí? Y podían ajustarlo mediante lo que hacían, observaban básicamente, observaban lo que pasaba y entonces hacían diferentes combinetas. Entonces, esas diferentes combinetas le daban diferentes resultados y los mejores resultados eran los que iban seleccionando. ¿Sí? Eso es una selección artificial, básicamente, que seguramente se acuerden de biología. Esto también es otra filmina para mostrarles. ¿Por qué se ve tan chiquito? Y sí, así lo veo muy grande, no los veo a ustedes si alguien pregunta algo. Nicolás Donis. Se ve bien, pero yo lo veo mal. Ah, bueno. Nosotros lo vemos bien. Ah, bueno, fenómeno. Si ustedes lo ven bien es lo más importante. ¿Vos cursaste el año pasado, Nico? ¿Listo? Ah, pero qué rápido estás en cuarto año, porque ahí estás de segundo. Bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué cursabas a la noche? Perdón, esta conversación íntima. Ah, estábamos con Ceci. Sí, vale, después le voy a levantar a Ceci. Bueno, bueno, nada, acá dice lo mismo, ¿sí? Esto todo robado, ¿no? Antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo, los babilónicos celebraban ritos religiosos en relación a la polinización de las palmeras, lo que yo les contaba, ¿sí? Estas palmeras que producen dátiles, para mejorarlas lo que hacían eran cruzamientos, usando la genética sin saberlo, hasta que daban buenos resultados. Entonces, bueno, ante eso, lo que ellos hacían eran celebrar ritos, ¿sí? Por eso esta teórica es bastante histórica, ¿no? Después saltamos un poco, ¿sí? Vayamos al 400, entre el 460 y el 377, el momento en que vivió Hipócrates, hablaba de unas partículas específicas que se llamaban semillas también, que eran producidas por el cuerpo, si ya estamos en el humano, ¿sí? Y se transmitían de una progenie a la siguiente progenie, ¿sí? En el momento de la concepción. Haciendo que ciertas partes de la progenie fueran parecidas o diferentes a sus padres. En general, más que nada, Hipócrates lo que hablaba era de las semejanzas de la progenie con los progenitores. Entonces, bueno, había unas semillas que pasaban a la progenie y, bueno, en eso era que eran tan parecidos los hijos a los padres, ¿sí? En ese momento se hablaba del semen, ¿sí? Del semen humano, ¿sí? Tanto femenino como masculino, y Hipócrates era un gran defensor del semen femenino, opinando que el embrión se formaba por la unión con el semen, con el esperma, ¿sí? Con el semen masculino. Entonces se habla bastante del semen femenino y del semen masculino. No sabían que había, ¿sí? No sabían nada. Sócrates también dijo algo, una frase que, bueno, si lo googlean lo van a encontrar siempre, dice que los padres no se parecen a los hijos, no sé, y dice, los hijos de grandes hombres de Estado generalmente son perezosos o buenos para nada. No sé por qué está siempre cuando uno busca historia genética, esta frase aparece un montón. Y anduve buscando más información y no llegué a encontrarla. Pero bueno, aparece como en todos lados. Después tenemos a Aristóteles, que especulaba sobre la naturaleza de la reproducción y de la herencia, ¿sí? O sea, lo que hacía, vamos a verlo más adelante, pero defendía lo que se llama pangénesis, ¿sí? Hay unas estructuras que llamó pangas o pangenas, ¿sí? Que
decía era que representaban las características, los caracteres que estaban alojados en los núcleos, así, no sabía que había una célula con núcleo, ¿no? ¿Y qué pasa? Esto es como una traducción que yo les estoy haciendo. Que luego eso que salía del núcleo, que eran los genes, ¿sí? Pasaba al citoplasma como proteínas, se activaban, ¿sí? E imprimía a la célula una característica, ¿sí? Entonces, imagínate que puede ser una célula que está en el hígado, que tiene características diferentes, porque tienen diferentes funciones, porque las proteínas generan diferentes funciones, que es muy diferente a una célula que puede estar, no sé, una neurona. ¿Está bien? Pero bueno, acá todavía nadie sabía nada, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Y acá, muy divertido, dice, lo voy a mandar, el semen se forma por ingredientes imperfectamente mezclados, las niñas son causadas por interferencia con la sangre de la madre. ¿Sí? Definiciones que en ese momento las daban estos filósofos, por ejemplo Aristóteles. Después apareció este hombre que se llama Teofrasto, que dijo que los machos deben ser llevados hacia las hembras. Eso es lo que escribió él, diciendo que los machos las hacen madurar y persistir. Tremendo. No nos quejemos tanto. Bueno, acá es lo que yo les decía. Nicolás, ¿qué? Sí, le falta un poco. Bueno, no importa. Sí. A varios le falta igual todavía. Bueno, acá está como esa línea de tiempo que vamos a empezar a ver a lo largo de la clase esta, que empieza en el 200 antes de Cristo, bueno, 1000, y después ya es después de Cristo. Y tenemos esto no sé si exactamente está bien, pero no importa, veamos esta línea de tiempo. Esto lo dijimos, lo de los babilónicos y los egipcios que, bueno, hacían selección artificial. Después, lo de Sócrates, que es una frase muy tremenda, ¿no? Y bueno, Hipócrates, sí, que dice que el semen se encuentra en las características hereditarias, que está bueno, y que los fluidos del hombre mejor son iguales de importantes. Muy interesante lo que dijo Hipócrates. Y Aristóteles propone que la herencia proviene desde los padres y los bisabuelos, que también, bueno, o sea, tenían una buena idea estos personajes, ¿sí? Acuérdense que estamos hace muchos años. Después vinieron los hindúes, ¿sí? Acá me fui un poco de mambo, ¿sí? Hablaban un poco de... se escriben muchos libros o textos sobre la naturaleza de la reproducción humana, ¿sí? Acuérdense del Kama Sutra, está por acá. Bien. Cualquiera se lo puede comprar en una linda librería. Pero también hablaron, observaron que ciertas enfermedades aparecían en grupos, en familias, ¿sí? Entonces, que tenían una relación con que no decían la heredaban, pero sí con los padres, digamos. Como decía este código, que es uno de los textos donde se sacó, el hombre no puede escapar a sus orígenes, porque, bueno, hablaban de esto, de que ciertas enfermedades aparecían en ciertas familias solamente. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, bueno, ahora no se me viene a la mente nada, ¿no? Pero, a ver. Después, acá empieza un poco más interesante. Ya viste que ya salté al siglo XV, estamos en el Renacimiento, imagínense, época del Renacimiento, y entramos, esto lo van a contar ustedes en la clase que viene, entramos en lo que se llama preformacionismo, ¿sí? Que en realidad es la lucha entre los ovistas y los espermicistas o espermistas. Fíjense, los dos más o menos dicen lo mismo. El ovista dice que en el óvulo, ¿sí? Estaría, esto fue escrito después, digamos, ovistas y espermistas. No le decían óvulos, sino una célula o el semen de la hembra, ¿sí? Y el espermicida es del semen o la sustancia que tenía el hombre, ¿sí? Después nosotros le pusimos nombre a todo esto. Entonces, hay como una lucha entre ovistas y espermicistas o espermistas, como dice ahí. En los ovistas el óvulo contiene, el óvulo ahora, ¿sí? Para nosotros, contiene el futuro del ser humano, ¿sí? Y lo único que hace el espermatozoide es estimular su crecimiento.
Y de ahí después, de ese óvulo, donde está todo el ser humano, va a crecer un humano, va a crecer un humano o va a crecer cualquier cosa, porque en realidad era bastante general. Igual acá, por ejemplo, tenemos una flor y tenemos el humano, ¿sí? Y los espermicistas decían que dentro de cada espermatozoide había un homúnculo, ¿sí? Perdón. Un homúnculo que es como un hombrecito muy pequeño, que crecía, y el óvulo era únicamente una incubadora para el feto, ¿sí? Se sabía que las zonas eran las que estaban embarazadas. Entonces, lo que pasaba era que la sustancia del hombre pasaba a la mujer, ¿sí? Y básicamente el óvulo o la mujer era básicamente el que incubaba, y donde crecía el homúnculo, o sea, la personita, era dentro del espermatozoide. ¿Sí? Si ustedes miran acá, se ve que la forma del espermatozoide y se ve el homúnculo o el personita. Entonces, perdón. Ahí está, seguimos ahí en el Renacimiento. Acá se define un poco lo que es el homúnculo, ¿sí? El homúnculo para ellos, es un nombre dentro de otro, y así hasta contener todas las generaciones por venir. Eso es como una definición de homúnculo del Renacimiento. Tanto los ovistas, que decían que estaba en el óvulo, como los espermicistas creían en esto, ¿sí? En la existencia del homúnculo, o un hombrecito o mujercita, vamos a hablar bien. Solo que lo que se modificaba era el lugar donde estaba, si ahora en el óvulo o era en el espermatozoide, que nosotros le decimos ahora. ¿Sí? Acuérdense que ellos no decían ni espermatozoide ni óvulo, ¿sí? O sea, el semen masculino o en el útero femenino. Y ahí crecía. Eso seguro. Pero bueno, después ustedes van a desarrollar un poquitito más esto, ¿sí? Con otras teorías acerca de la herencia, que son muy, muy interesantes. Después, por otro lado, en el siglo XVII, fíjense que saltamos algunos siglos, ¿sí? Porque no hay bueno, no encontré tanto, ni hay tantas cosas. Jean-Baptiste Van Helmont hablaba de lo que se llama generación espontánea. ¿Sí? Entonces, lo que él hacía, lo que él decía, como dice ahí entre comillas, vas a colocar ropa sucia en un tonel que contenga además unos pocos granos de trigo, que al cabo de 21 días aparecen ratones. Bueno, y acá nada, los experimentos que él hacía, ¿sí? ¿Ven? Ponía la caja, ponía ropa sucia, ponía semillas, y a los 21 días obviamente había ratones, ¿sí? Porque se metían. ¿Sí? Cosas divertidas, ¿sí? Bueno, estamos en el siglo XVII ya, ¿bien? Vamos salteando rápido. Este se llama William Harvey. Es el que describe o menciona por primera vez, sin haberlo visto, ¿sí? Lo que se llama, o habla del concepto de ovocito o ovocito o huevo, ¿sí? Lo llama, bueno, en forma de latín, ex ovo omnia, que quiere decir todo procede del huevo, de un huevo. Como dije yo hace 2 segundos, no lo observó, ¿sí? Pero fue el primero en sugerir que los humanos y también otros mamíferos albergaban una especie de huevo, ¿sí? Que contenía al individuo sucesor, ¿sí? Como si tuviera el homúnculo ahí adentro. ¿Sí? El homúnculo es el hombrecito, ya está todo como, imagínenselo, todo formadito, y solo lo único que tiene que hacer es crecer. Bueno, parece que fue bastante criticado. Bueno, después postuló que las plantas y los animales se reproducen de manera sexual, teniendo un esperma y huevo. O sea que estaba bastante cercano, digamos, a una especie de realidad. Estamos en ese siglo XVII, y quizás los que hayan hecho histología se acuerden de este apellido, de Graaf, ¿sí? Y acá lo llamamos holandés. Era un holandés que se llamaba Reinier de Graaf. Ahí están los años, película de Graaf, porque el señor se llamaba de Graaf, acuérdense. Anabela Schiavone, me suena tu nombre y tu apellido. Es un resfrío, chicos.
Ya sé que hiciste conmigo. ¿Lo hiciste? Sí. Sí hiciste. Pero yo me acuerdo de vos. ¿Por qué me acuerdo de vos? Tu apellido me suena. Bueno, no importa, después. No, bueno, el folículo de Graf. Entonces, bueno, acá está un poco las fotos, son los dibujos que él hizo, ¿sí? De algunos mamíferos, ¿sí? Y bueno, si se acuerdan, estaban los ovocitos los folículos en diferentes estados de maduración. El maduro era el folículo de Graf, que se abría y salía el ovocito con la corona radiata. Eso se acuerdan, ¿no? Que no era un ovocito, ¿sí? No era un óvulo completamente. El más maduro, sí, lo describió y más o menos este es el diámetro que tiene aprox en los humanos, de 20 milímetros, y como, ¿por qué? Lo podía distinguir a simple vista, ¿sí? 20 milímetros es bastante grande, ¿no? Eh, También para ir un poco, para seguir en este siglo, en el siglo XVII, este es un hito importante porque se empieza, este señor, bueno, es muy difícil el apellido, otro holandés, Anton van Leeuwenhoek, es muy conocido, fue el primero que hizo como una especie de lupa microscopio, ¿sí? Fíjense que acá está de vista de frente, acá en vista lateral. Miren, esto es así. Eh, Acá tenemos el soporte del material biológico, lo poníamos acá, ¿sí? Ahí estaba el material biológico que queríamos mirar. Acá esta es una placa de metal, ¿sí? Es un sostén. Acá estas son todas como ¿cómo dice acá? Tornillos de regulación, ¿sí? Entonces esto se movía para adelante y para atrás, y para arriba y para abajo, hay un ojo acá que puede ver, y hay una lente. Entonces la lente lo que hace es magnifica, entonces uno podía intercambiar las lentes, ¿sí? Y podía visualizar ciertas cosas que le interesaban. Dibujó muchísimas cosas este señor. Pero también describe los animáculos en el fluido semíneo. ¿Sí? Acá son diferentes tipos de espermatozoides, ¿sí? Porque trabajó con muchas especies, y entonces también dibujó los animáculos. Acuérdense, los animálculos, puse cualquier cosa ahí, los animáculos que habían descrito los ovistas y los espermicistas. ¿Sí? Eh, Bueno, refutó completamente el ovulismo y estaba, digamos, a favor del espermicismo, ¿sí? Que el animáculo, o sea, el hombrecito o la mujercita que iba a formar un humano, estaba en el espermatozoide, ¿sí? Pero bueno, acá abajo lo que yo les puse es que en realidad esta especie de lupa, digamos, pudo dibujar un montón de otras cosas, ¿sí? Describió también lo que era el ciclo de la hormiga, ¿sí? El ciclo de vida, que tenía un huevo, tenía larvas y tenía ninfas. Después también describió diferentes tipos de espermatozoides. Es una figura de espermatozoides humanos. Después también describió lo que eran bacterias, tanto bacilos, ¿sí? Como cocos. No sé dónde están los cocos, estos son los espirilos, son tipos diferentes de bacterias que también ustedes ya conocen, ¿sí? Y también, miren acá, clava esta punta que está acá, es esto, ¿sí? Pone ahí un bicho y describe todas sus partes, ¿sí? O sea, lo podía ver con más, si era una cosita muy chiquitita, por ejemplo, los gorgojos que se crían en las semillas, etcétera, etcétera. Bueno, son muy pequeñitos. Para poder describirlos, uno necesita mirarlos bajo la lupa. Bueno, este señor, hay 1.000 millones de dibujos que hizo este hombre. Se la pasó dibujando y bueno, es como el que inventó el microscopio, digamos. O uno de los más importantes. Bueno, para ir redondeando esta parte,
Tenemos en 1700 también, ahora pasamos un poco del siglo, el botánico, yo fui como salteando, ¿sí? El botánico alemán, bueno, muy difícil de decir, cruzó dos especies, ¿sí? De la planta de tabaco, ¿sí? Y colocando el polen de una especie sobre los estigmas de la otra, ¿sí? Y el producto tenía características intermedias entre los dos, dos plantas que eran progenitoras. Bueno, ahí un poco, vamos a ver después más adelante qué fue lo que hizo, ¿no? Al cruzar dos especies diferentes y le dio una cosa intermedia, ¿sí? Bueno, y después tenemos a Darwin. Darwin, como todos lo conocen, era un biólogo, sí, que bueno, viajó por todo el mundo, estuvo en el sur de nuestro continente, la pasó muy mal en esos viajes en barco, vivió hasta muchos años y aportó muchas cosas importantes sobre la evolución de las especies, ¿sí? Escribió un libro muy importante, que es bastante un plomo de leer, que es El origen de las especies, en contra bastante a sus ideas religiosas, porque era súper católico, pero bueno, defendió la teoría de la evolución del hombre desde un animal similar a lo que fuera un mono, ¿sí? Pero sus teorías sobre la genética no fueron bastante desacertadas, lo que él decía que era la mujer era el reservorio de la semilla del padre, ¿sí? El padre le entregaba el homúnculo y crecía como si fuera la incubadora en la madre. Después tenemos a este señor, Rudolf Ludwig Carl Wittgenstein, que enfatizó que las enfermedades sí surgen no en los órganos o en los tejidos en general, sino de formas primarias en células individuales, ¿sí? Solo para tener una idea de las cosas que escriben en ese momento. Y acá hay una pequeña línea de tiempo para resumir un poquitito esto, que ya lo hablamos. Los hindúes observaban que algunas enfermedades tenían relación con la familia, entonces que no podíamos escapar de nuestros orígenes. William Harvey, no sé si lo nombré, pero concluyó que todas las plantas y los animales se reproducían en forma sexual, que necesitaban dos organismos de la misma especie para generar un progenitor. Después pues se sabe que hay reproducción asexual, ¿sí? Que con un solo individuo alcanzaría, ¿sí? No en los humanos. Después, bueno, el descubridor de los animáculos en el fluido seminal, que fue Anton Leeuwenhoek, que fue el que un poco utilizó este invento que fue la lupa o el microscopio, a través de esa ventanita y el lente que podía ver esos animáculos, y bueno, ¿cómo lo diría? Era más espermicista que ovulista, digamos, ¿no? Ovista. A Lamarck no lo nombré, pero propone que los caracteres son forjados por la necesidad, ¿sí? Los van a contar ustedes después, porque vamos a hablar un poco, no de Lamarck y de Darwin, pero bueno, sí de las teorías de la herencia. Entonces, Darwin postula que la teoría de la evolución está basada en la selección natural, y en cambio Lamarck todo lo contrario, ¿sí? Perdón. Que si uno necesita que le crezca un dedo más, le va a crecer un dedo más, básicamente. Por generación espontánea, diría yo, casi. ¿Estamos? Y para redondear esta primera introducción, estos conceptos acerca de la herencia uno de los grupos lo va a contar con más detalle. Yo solo se los nombro, ¿sí? Me parece que esto es como lo más relevante de esta primera parte. Primero vamos a lo que es el preformismo, ¿sí? Que, bueno, está relacionado con la formación con el homúnculo, ¿sí? Ustedes después lo van a desarrollar, que va a estar tanto dentro del óvulo o dentro del espermatozoide, entonces esa guerra entre ovistas y espermicistas. Después podemos hablar de la pangénesis, que donde en cada órgano hay pequeñas partículas que se llaman pangenes o pangas, ¿sí? Que a través de la sangre llegan a las células sexuales, ¿sí? Cuando los gametos se unen de diferentes individuos, se origina un nuevo organismo que contiene los pangenes, ¿sí? Esas partículas o gémulas de ambos progenitores,
y ahí se genera un nuevo individuo. Después tenemos el plasma germinal, que bueno, fue descrito por este personaje. Yo lo tenía metido acá, pero después lo saqué porque lo van a contar en la semana que viene ustedes. La información hereditaria se transmite únicamente por células germinales, ¿sí? En las gónadas, ¿sí? No por las células somáticas. ¿Okay? Eso es lo que dice el plasma germinal, y después vamos a ver si lo desarrollan un poco los chicos que les toque. La herencia de los caracteres adquiridos es la teoría de Lamarck. Los cambios que se ocasionan en el organismo, o sea, los caracteres adquiridos en vida de los organismos se heredan de padres a hijos, ¿sí? Si yo adquiero un carácter, tercer ojo en el cerebro, en la frente, lo voy a transmitir, cosa que no va a ser así, ¿no? No me va a salir un ojo. Y la epigenética predice que los órganos de los embriones son formados de la nada, de un principio amorfo, ¿sí? Una cosa amorfa, por medio de inducción por parte del ambiente, ¿no? Entonces, todas estas cosas, la epigenética existe, ¿sí? Existe, pero no está sola, digamos, ¿sí? Así que la idea de esta última filmina, de esta primera parte, que después seguimos, vamos 5 minutos, que me suenen los moquis, y seguimos. Bueno, esta filmina es uno de los temas de uno de los grupos, ¿sí? Me parece que es copada. El año pasado cada uno de un tema, y bueno, se hizo medio cortina, pero bueno, ustedes son un montón, así que la idea es que un grupo de 3, 4 personas cuente un poco de todos estos conceptos acerca de la herencia, concepciones acerca de la herencia. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Bueno, yo ahora son las 7:30, ¿sí? Cuando vuelva en 10 minutos me voy a cambiar de lugar de mi casa, ¿sí? Seguimos, pero quiero que armemos esos 3 grupos y que me vayan diciendo, ¿sí? Que vayan pensando si ustedes están agrupados, me lo charlan ahora y me dicen, necesito 3 grupos, ¿sí? ¿Está bien? Voy a parar pausar la grabación. ¿Está? Bueno, me mudo y volvemos, ¿sí? Así que vayan al baño. Y ahora no los veo, así que si me están hablando... Vamos a subir, cargar cargar otra parte. Sí, me imagino que algunos no tienen grupo. Pasó. Y se está cargando. Hay algo que se está cargando. Quiero ver una cosa. A ver. Ahí está. ¿Puede ser así? Ahí está. Bien. Bueno. Fíjense, todos pueden mirar, todos los chicos que ya están en los grupos que dijimos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3, grupo 1 va a ser el que está compuesto por, bueno,
Arribas, Levinsman, perdón, Cortazo era, sí, Cortazo, ¿sí? Y Filardi. Bueno, ellos son grupo 1. El grupo 1, si se fijan, en los mini trabajos de investigación que están en lo único que pueden ver, están los 3 grupos, grupo 1.1, grupo 1.2 y grupo 1.3 que corresponden a la primera clase. Entonces el grupo 1, que está formado por Arribas, Levinsman, Cortazo y Filardi, va a dar ese primer punto, que es conceptos acerca de la herencia, que los nombré ya hace un ratito, ¿sí? Entonces van a hablar de los ovistas versus espermistas, teoría del preformacionismo, preformacionista, hablar del homúnculo, etcétera, etcétera. O sea, ustedes lo pueden mezclar todo esto, ¿sí? Herencia de los caracteres adquiridos, plasma germinal, epigénesis y pangénesis, ¿sí? Porque uno puede comparar esas dos cosas. Eso es el grupo 1, ¿ok? El grupo 2 y el grupo 3 van a investigar. El grupo 2 va a ser el grupo de Jamargo, Gómez, Alegre y Schiavino, ¿sí? Van a hablar, van a investigar sobre la teoría cromosómica de la herencia de Sutton y Bogelli, ¿sí? Que yo la voy a nombrar ahora, ¿sí? En breve. Pero no voy a indagar mucho. Y el grupo 3, formado por Goitia, Casale y Allende, van a investigar sobre la teoría cromosómica de Thomas Morgan, que hizo que en realidad lo que descubrió fueron los cromosomas sexuales y que hizo unos experimentos con moscas de la fruta, ya que las moscas tenían muy pocos cromosomas y era muy fácil hacer experimentos. Yo quiero que se remonten, no sé si me estaban, no me estaban chateando, o sea, están los grupos y están los temas, ¿ok? Ustedes tienen que hacer un poco de memoria y mirar un poco los apuntes no sé, que vieron en biología, pero algo de genética tuvieron que haber visto, digo, ¿no? Pregunto. ¿Alguien que me responda? De los grupos estos. Algo. A ver, lo que básicamente ahora voy a mostrar un poco son las leyes de Mendel, esos cuadros de Punnett para hacer los ejercicios, ¿sí? Las cruzas. Alguien que diga algo, por favor. Voy a continuar la grabación. Bueno, no hablan. Se fueron. Bueno, no importa. Sale galán, sí, ¿no? Sí, profe. Perdón, en biología molecular vimos. Bueno, las entonces es una leyes. prueba. Muy Listo, básico. todo entonces lo que voy a dar Poquito. ahora, o sea, las voy a nombrar, pero ustedes las conocen ya. En realidad era porque sobre todo lo de, bueno, el tema 2 y el tema 3 tienen relación con lo que son las leyes de Mendel, ¿sí? Entonces, más o menos tenemos que tener una pequeña idea, ¿sí? ¿Estamos? Listo. Bueno, entonces, esta parte lleva como título el principio de la genética moderna, pero sigue siendo historia, ¿sí? Vamos a hablar un poco más de la historia. Entonces, ahí empezamos con Mendel, ¿sí? ¿Sí? Esta es una foto que ya seguramente conocen, seguro que Gustavo se las va a volver a nombrar. Es la foto que está en su libro, digamos, él era ay, que era un párroco, no sé qué era. Un sacerdote. Y empezó a trabajar en experimentos de hibridización y de plantas, sin ponerle nombre a nada, ¿ok? O sea, todo lo que luego después se volvieron las leyes de Mendel se volvieron a volver a estudiar, digamos, unos años después que él hizo todos estos experimentos, ¿sí? Empezó a cultivar lo que se llamaban, tuvo suerte porque tenía esos lo que llaman guisantes, tuvo mucha suerte, ustedes ya lo saben, tienen muchas características, las semillas, los frutos, la planta, ¿sí? El tipo de, cómo son las hojas, ¿sí? Fíjense que acá hay un montón de características, tanto de las semillas, que pueden ser o lisas o rugosas o de color amarillo, de color verde. Fíjense cómo pueden ser las flores, cómo pueden ser las legumbres, que pueden ser amarillas o verdes, y también las tallas de las plantas, que pueden ser normales o enanas, ¿sí?
y las formas de las legumbres, que pueden ser como la piel más lisa, como la piel como más doblada o estrangulada, como dice ahí, ¿sí? O como la exposición de las flores puede ser más axial o más en la punta, sea terminal o apical, digamos, ¿sí? Entonces, todos esos caracteres él los usó, digamos. Uno por ahí se acuerda de lo de las semillas lisas y rugosas y color amarillo y verde, pero lo que él tuvo mucha suerte porque pudo hacer muchos experimentos. Estas crecían muy rápidamente, enseguida daban la siguiente generación, entonces eso también los ayudó a hacer muchos experimentos, a tener un número muy importante de réplicas, o sea que él replicaba cada experimento porque así es el método científico, si uno hace un solo experimento, eso tiene un resultado, pero hay que replicarlo ese resultado. Entonces, bueno, la idea era hacer muchos experimentos de lo mismo, ¿sí? Entonces, todos los experimentos enunciaron los principios conocidos después como las leyes de la herencia, que en ese momento no se conocía con esos nombres, y después, con el tiempo también se empezó a nombrar a los genes como, a los alelos como dominantes, recesivos y alelos, ¿sí? Bueno, los alelos. Bueno. No sé por qué está esto acá, pero la información genética proviene una parte de la madre y una parte del padre, como ya lo sabemos. Los caracteres se expresan en las nuevas generaciones según el principio de segregación, ¿sí? Entonces, la primera ley de Mendel es la más sencilla, ¿sí? Que se llama la ley de uniformidad de los híbridos de la primera generación. O sea, esta la P es de parental, los padres, y esta es la primera filial, ¿sí? O la primera generación. Se nombra siempre como F1 y F2 sería la segunda generación, ¿sí? Acá no está representada, pero si haríamos un cruce, como vamos a ver en la próxima, sería la F2. Lo que dice esta primera ley de Mendel es que cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura, ¿sí? O sea, acá estas letras quieren decir que es puro, ¿sí? Es a grande, y contra, por ejemplo, verde, que va a ser recesivo, ¿sí? Y es puro porque tiene, los dos alelos tienen la misma característica. La primera generación son todos híbridos, ¿sí? Entonces, son todos heterocigotas los de la primera generación, siempre que los padres sean homocigotas, o sea, como dijo él, me sale la palabra, puros, de raza pura, o sea, homocigotas, para esa característica, por ejemplo, para el color en este caso. Entonces, como dice acá, los individuos de esta primera generación, F1, son heterocigotas o híbridos, pues sus genes alelos llevan información de las dos razas puras u homocigotas, ¿sí? La dominante que se manifiesta y la recesiva que no lo hace. Todo esto no lo sabía, digamos, con estos nombres, digamos, Mendel, ¿sí? Bueno, ahí está, trabajó con razas puras, ¿sí? Porque hizo muchos experimentos que solo producían semillas o amarillas o semillas verdes y después las cruzó. Cuando hacían el cruzamiento, todo le daba semillas verdes. Estos cuadros que se ven acá son los cuadros de Punnett que se usan para hacer los ejercicios de genética. Este cuadro, bueno, nos aclara un poco cómo hacen los cruzamientos y viene a cuento por la segunda ley de Mendel, que es la separación o disyunción de los alelos, ¿sí? En este experimento lo que hace Mendel es toma plantas de las semillas de la primera generación, ¿sí? De la F1, o sea, de estas, agarra todas estas semillas, las cruza entre sí, ¿está bien? Entonces, como dice ahí, las polinizó entre sí, del cruce obtuvo semillas amarillas y después obtuvo un porcentaje de semillas verdes, ¿sí? Como indica este cuadro de Punnett. Así pues, aunque el alelo que determina la coloración verde de las semillas parecía haber desaparecido, ¿sí? En la filial 1, ¿sí? En la primera generación, vuelve a manifestarse en la segunda generación, ¿sí? En un porcentaje. Uno puede después hacer, este es un retrocruzamiento de prueba que se hace siempre con la filial, con los homocigotas, ¿sí?
Esto lo paso rápido porque es para que ustedes lo lean, ¿sí? Son cruzamientos de prueba que él hizo. Y en realidad todas las letritas estas se las agregamos nosotros, ¿sí? La tercera ley de Mendel se conoce, es la ley de la herencia independiente de los caracteres, y lo que hace en este caso es, cuando nosotros tenemos estamos mirando dos caracteres diferentes, se segregan independientemente, depende de eso, ¿no? Pero bueno, en este caso tuvo la suerte de que sí, a veces suele suceder que puede pasar que no, que se hereden, que se cohereden, ¿sí? Entonces tenemos semillas amarillas y lisas contra semillas verdes y rugosas. Para este caso eran homocigotas dominantes, y acá eran homocigotas recesivas, y la F1 les da todo liso amarillo, ¿sí? La F1, que es la filial 1, pero son heterocigotas en este caso, ¿ok? Pero se segregan independientemente. Hay casos en que no se segregan independientemente, entonces da como un intermedio, ¿sí? Que lo vamos a ver en la tercera clase, creo. Ya lo vieron ustedes. Después hace el cruce de la F1, ¿sí? Hace con dos semillas, fecunda una semilla y la otra, y tiene una cierta, tiene una F2, donde hay un porcentaje, donde vuelve a aparecer la verde, ¿sí? La semilla verde, que puede ser lisa, puede ser rugosa, y le aparecen también las amarillas rugosas y amarillas lisas, ¿sí? En este caso, entonces, están todas las combinaciones, ¿sí? Eso lo doy rápido porque en realidad, nada, estoy en la historia de la genética y estoy contándoles un poco que bueno, que Mendel fue el primero, en realidad fue como el padre de la genética, ¿no? Porque hizo estos experimentos y encontró esta especie con la cual pudo hacer un montón de experimentos, que quizás si no hubiera encontrado esta especie y criado esta especie, crecía muy rápidamente y tenía un montón de características que pudo usar, ¿sí? Quizás no sé qué hubiera pasado. Bueno, sigo. Seguimos con la historia un poco. Estamos en el siglo XIX ya. Y bueno, este señor, Friedrich Mixner, no sé cómo se dice, descubre lo que se conoce como ADN, ¿sí? Lo que hizo, aisló muchas moléculas de las células que eran ricas en fosfatos, a las cuales llamó nucleínas, ¿sí? Que en realidad son los ácidos nucleicos, a partir de células blancas, o sea, glóbulos blancos, y así como que abrió el camino para la identificación de la información hereditaria que está en el ADN, ¿sí? ¿Qué hacía? Trataba las células con soluciones salinas, alcoholes, soluciones ácidas, soluciones alcalinas, y vio que las células tratadas con una solución salina daban precipitados gelatinosos cuando se acidificaba la solución. Supuso que el precipitado podría estar asociado con el núcleo celular, ¿sí? Entonces lo que hizo fue aislar los núcleos y así pudo encontrar qué contenían. Y contenían gran cantidad de fosfatos y algunos nitrógenos y fósforos. Y eso fue como al principio él no sabía que era el ADN, pero era el ADN porque, bueno, supuso que estaba en el núcleo, y uno puede hacer este experimento en clases de genética, no sé, qué sé yo, en la carrera de biología. En una época se hacía el aislamiento del ADN y te quedaba un hilo gelatinoso y vos decías, bueno, es ADN, genial. Pero básicamente hacía esto, ¿sí? Bueno, después tenemos a Walter Fleming y a Edward Strasburger y a Eduardo van Vendenen, que describen la distribución cromosómica durante la división celular, ¿sí? Describen los pasos de cómo se van distribuyendo los cromosomas en una división celular. Usaron colorantes básicos, que por ejemplo la anilina, el núcleo lo absorbe, ¿sí? El material en realidad que lo absorbía era la cromatina, lo que se condensaba para formar los que son los cromosomas. Y acá son dibujos de diferentes estadios, ¿sí? de la división celular. Hasta se ven los usos acromáticos, ¿sí?
en todas las figuras que hay acá, divinas, y acá ya están como más condensados, ¿sí? Bueno, cosas que uno puede ver cuando hace un corte de cebolla y mira las células, así que puede ver las células dividiéndose, y entonces uno puede ver los cromosomas que están en la línea ecuatorial, después los ve más separados y los ve dividiéndose. Trabajó entonces con mitosis en colas y branquias de salamandras, ¿sí? No tuvo que matar a nadie, solo salamandras. Bueno, este señor, Wilhelm Rux, propuso que la información genética debía estar contenida en los cromosomas del núcleo de las células. O sea, no llamó cromosomas a esto, pero sí que estaba contenido en el núcleo, ¿sí? Esto básicamente ya lo vieron. Este es el ADN y, bueno, los cromosomas están formados casi mayormente por ácido nucleico, ¿sí? Hay otras cositas, hay unas proteínas. Bueno, esta línea de tiempo, rápidamente, aparece Mendel, que publica los resultados de sus investigaciones sobre la herencia de las plantas, de estos chicharros, dice acá, Pisum sativum, ¿sí? Meissner aisló varias moléculas de fosfato, que luego llamó nucleínas, que bueno, fueron luego, que estaban en el núcleo, ¿sí? Y son el ADN. Walter Fleming define los conceptos de cromatina y mitosis, ¿sí? Caracterizándolos. Y todos estos señores descubren los principios, redescubren los principios de Mendel y dan inicio a la genética moderna, ¿sí? O sea, vuelven a descubrir al poco tiempo, ¿sí? Miren que estamos en 1866 y 1900, pasaron 30 años, pero vuelven a redescubrir y vuelven a aplicar estas mismas leyes en otras especies y en otros experimentos. Bueno, no lo dije, pero bueno, William Bateson por ahí viene después, introduce los términos de alelomorfo, heterocigoto, alelomorfo, alelo es lo mismo, heterocigota y homocigota, ¿sí? O sea, que obviamente yo ya se los dije, pero Mendel no lo decía así. Línea pura o línea que no era pura. Bueno. Pasamos al siglo XX, Walter Sutton establece la hipótesis según la cual los cromosomas, segregados de modo mendeliano, son unidades hereditarias, ¿sí? Probó válidas las leyes de Mendel, de segregación, o sea, las leyes que les conté hace un ratito, en cromosomas de estos saltamontes, ¿sí? O sea, no solo usó plantas, sino que empezó a probar las leyes de Mendel sobre algunas características de los saltamontes. Podían ser percibidas a ojo humano. Sutton en saltamontes, vuelvo a repetir, y Boveri en erizos de mar, publicaron entonces trabajos independientes redescubriendo las leyes de Mendel, que ahora llamamos teoría cromosómica de la herencia, ¿sí? Entonces, la teoría cromosómica de la herencia, a ver si me lo recuerdo, es el grupo 2, va a tener que hablar un poquito de esto, ¿sí? Yo ahora voy a meter algo acá que ustedes pueden después usar y explicar un poco mejor, ¿sí? Yo lo voy a pasar medio por arriba. Lo que dice esta teoría es que los genes individuales se encuentran en lugares específicos en los cromosomas particulares y que el comportamiento de los cromosomas durante la meiosis puede explicar por qué los genes se heredan de acuerdo a las leyes de Mendel, en general. Esto es para hacerles recordar que nosotros tenemos 23 pares de 46 cromosomas en 23 pares, excepto por el par de cromosomas sexuales, los cromosomas se llaman homólogos, ¿sí? Son los homólogos. Esto es para mostrarles en los cromosomas homólogos las barras estas, ¿sí? Indican, esquematizan genes que informan de diferentes características, amarillo, azul, rojo, diferentes características de cualquier individuo, ¿sí? Individuo planta, individuo animal, cualquiera, ¿sí? A cada uno de estos se lo llama alelo, este es un alelo y este es otro. Por ejemplo, a grande, ¿sí? Que se llama color amarillo y amarillo, ¿sí?
Y acá, por ejemplo, tenemos un azul y un celeste, podría ser un alelo B grande y una B chica, entonces el B grande va a ser dominante sobre el B chiquita. ¿Sí? Acá está el rojo, ¿sí? Bueno, diferentes alelos. Es una esquematización que, para mostrar los cromosomas, por ejemplo, el paterno de un lado y el materno del otro. O sea, yo recibí de mi padre y recibí este de mi madre, que tienen diferentes alelos para un carácter, ¿sí? Por ejemplo, color de ojos. Este era color marrón y este era color verde. Como el color marrón digo cualquiera, es dominante sobre el color verde, mis ojos van a ser marrones, por ejemplo, ¿sí? En cambio, recibí para, no sé, sí, que el color de pelo, por ejemplo, verde, el color es verde, por ejemplo, el pelo verde es para mi padre y para mi madre también era verde, entonces mi color de pelo va a ser verde. Y los dos eran homocigotas dominantes. Es homocigota dominante. Bueno, un alelo es cada una de las formas alternativas que puede tener un gen, ¿sí? En un miembro par, localizado en una posición específica. Por eso se dibuja así. Que se llama locus o locis, ¿sí? Es en un cromosoma determinado, ¿sí? Este es un par de cromosomas, ¿sí? Homólogos. Hay muchos más pares y hay muchos más genes, digamos, distribuidos en todos los demás cromosomas, ¿sí? Entonces acá representamos 2 pares de alelos para 2 genes que describen a ciertas características, ¿sí? Bueno, esto es un poco las observaciones que apoyan la teoría cromosómica de la herencia, que básicamente son 3, ¿sí? Y acá lo que se hace es, lo que contó Mendel, ponerle nombre, ¿sí? Entonces, lo que sean, por ejemplo, vamos a hablar la primera, los cromosomas como los genes de Mendel, ¿sí? Él decía genes, vienen en pares, ¿sí? Equivalentes, acá están, este es un par de cromosomas homólogos, ¿sí? En un organismo, para los genes y los cromosomas, un miembro del par viene de la madre y el otro viene del padre. Como dice acá la flechita, no sé si se llega a ver, bueno, en este caso son 2, los pintaron de diferente color, el alelo para el gen está acá, el alelo de la madre es dominante, el alelo del padre no es dominante, es recesivo, bueno. Este es el par de alelos, A grande A chica, así se describe lo que Mendel hizo con sus experimentos. Y así se describen ciertas observaciones, que son 3, la 1, la 2 y después la 3, que están relacionadas con las leyes de Mendel. Básicamente, lo que quiero que me cuente el grupo 2 es un poquito de esto, ¿sí? ¿Está bien? Es fácil. ¿No? Sobre la base de las leyes de Mendel, se teorizó sobre la teoría cromosómica de la herencia de Sutton y Boveri, que fueron los 2 que trabajaron sobre los experimentos de Mendel en otros individuos, dándole los mismos resultados, ¿sí? ¿Está bien? Ese grupo es el grupo 2, ¿sí? Que ya no me acuerdo quiénes eran, por acá, sí, Jamardo, Gómez, Alegre y Schiavino. Y después el grupo 3 va a hablar un poquito de este experimento, donde seguimos con las leyes de Mendel, pero también este señor, Thomas Morgan, un poquitito más adelante del siglo XX, en 1910, los anteriores eran anteriores, habla de la recombinación genética, trabaja con unas moscas que son drosófilas, que tienen 4 pares de cromosomas y descubre los cromosomas sexuales, ¿sí? Por experimentos que hace con las moscas, porque descubre, está en las filminas, unas moscas que tienen ojos de otros color y le llama la atención, empieza a hacer cruzas y descubre que en realidad vienen por el lado paterno, o sea que hay un cromosoma que es diferente en el padre que en la madre, ¿sí? Entonces ahí descubre los cromosomas sexuales, ¿sí? El X y el Y. Entonces, está las leyes de Mendel aplicadas a la herencia ligada al sexo, ¿sí? Entonces hay ciertas características que están ligadas al sexo. En el caso de este experimento, él lo descubrió a través de una característica que eran los color de los ojos de las moscas, ¿sí?
como dice por acá, ¿sí? Se reconoce la presencia de cromosomas sexuales y de lo que se conoce en genética como herencia ligada al sexo, ¿sí? Todas las características que estén ligadas a esos cromosomas. Bueno, demostró que los factores mendelianos, que eran los genes, para él, para Mendel eran los factores, para nosotros ya son los genes, se exponían en forma lineal sobre los cromosomas. Es ese esquemita que yo les decía. Tenemos el cromosoma y tenemos líneas, y ahí están como alineados los genes. Y los experimentos de Morgan revelan también la base genética de la determinación del sexo. Así que un poquito de lo que quiero que hable en el grupo 3 es de la herencia ligada al sexo, ¿sí? Y los experimentos de las moscas. El experimento, básicamente no lo voy a contar, pero él trabajó, también encontró, tenía un laboratorio, perdón, donde criaba moscas, entre otras cosas, moscas de la fruta, ¿sí? Como dice ahí, y sabía que tenían 4 pares de cromosomas, ¿sí? Y después identificó que uno de los pares era el cromosoma sexual X6, ¿sí? Y lo que hizo fue aplicar los experimentos o los principios mendelianos sobre las moscas. Aparte, eran fáciles de criar, tenían muchas generaciones, o sea, tenían mucha cantidad de bichos. Las moscas se crían en frascos donde se les pone la comida y se reproducen y crecen enseguida y tienen grandes cantidades y podía encontrar ciertas características. Y encontró en un momento, haciendo experimentos, observó, esta es la mosca, Drosophila melanogaster, muy conocida, hacen muchos trabajos, todo lo que hace... todo lo que sean mutaciones, bueno, se trabaja mucho con mosca. La mosca es muy fácil, es muy fácil de conseguir mutaciones, por ejemplo. Bueno, en este caso, la mutación es ojos blancos, pero bueno, uno puede mutarle, no sé, que no tenga alas, o sea, muchas cosas, ¿sí? También fisiológicas, ¿sí? Entonces se trabaja mucho con eso en biología. Y se sabe un montón de genética también por estas moscas. Porque bueno, además de que tienen pocos cromosomas, son fáciles de ver, son de cría fácil, igual que le pasó a Mendel con los guisantes, ¿sí? Entonces, encontró una característica que le pareció extraña, que la llamó ojos blancos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la encontró como rara, porque los bichos tenían ojos rojos, ¿sí? En general. Porque la normal son los ojos rojos, ¿ok? Bueno, entonces, mirando al microscopio, vio que era un macho, ¿sí? Entonces, que todos los que tenían ojos blancos eran machos. Entonces, lo que hizo fue aplicar las leyes de Mendel y él usó el macho de ojos blancos, ¿sí? Que eran mutados, porque en general lo normal era que fueran ojos rojos, y cruzó, la cruzó con una hembra de ojos rojos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tuvo la descendencia, bla, 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 que esto no lo voy a contar. Después logró una F2, y acá está toda la descripción, así que de última, lean de acá. Hizo estos cuadros de Punnett. Esto es como uno lo puede describir para que se entienda. O sea, lo copado es que lo tratemos de explicar bien. Igual la semana que viene lo volvemos a ver cuando los chicos lo expliquen. Llega a una conclusión que, bueno, no está acá la conclusión, pero que las moscas, los machos llevaban en el cromosoma X el alelo, cuando estaba el X en el alelo recesivo, digamos, se mostraba, digamos, ojos blancos. Está todo por acá, descrito, ¿ven? Esta es la F2, y cuando el alelo está en el cromosoma X, y en el Y no hay nada en el Y, ¿ok? El inhibidor tiene ojos blancos, y obviamente es un macho porque es XY, ¿está bien? Bueno, acá se ve, no sé si es el mismo personaje, pero no sé si lo llegaron a ver. Este es un laboratorio donde se crían moscas. En realidad se crían más o menos, ahora se crían igual, así en estanterías. Son frascos de vidrio con tapa que tiene una tela donde se intercambia oxígeno. Y en la base, no se llega a ver acá, por ahí sí.
Fíjense en la, bueno, no se ve, pero en la base se pone como el alimento, ¿sí? Bueno, ahora se ponen unos antibióticos para que el alimento no se pudra, pero es como un puré de papa con antibióticos y algunas otras cosas más, donde se crían las moscas, ¿sí? Y uno va como analizando, va haciendo cruzas de diferentes características. Y uno puede, si uno trabaja en un laboratorio de genética en moscas, necesita un mutante y ese mutante uno no lo tiene, pero sabe que existe, hay como un mercado de moscas que uno pide y le pueden mandar el mutante, ¿sí? Un grupo de mutantes de esa mutación que uno quiere estudiar, ¿sí? Bueno, este señor, un poquitito más adelante, Stutterband, realiza el primer mapa genético de un cromosoma, ¿sí? O sea, contiene el cromosoma contiene los genes y más o menos los organiza linealmente, eso es lo que dice. Y en 1911 también desarrolla más o menos la técnica para trazar la localización de los genes específicos de los cromosomas en las moscas drosófilas. Acuérdense que los drosófilas tenían pocos cromosomas, entonces era más fácil de poder mapear. Construyó el primer mapa genético de un cromosoma en 1903, este señor, ¿sí? Fue de Drosophila melanogaster junto con Morgan, ¿sí? El pirata Morgan. Ahí estamos. Bueno, después de esto seguimos con un poco de historia. Bateson, que ya lo nombré antes, ¿sí? Me adelanté, porque bueno, no me entraba la línea de tiempo. Utilizó por primera vez la palabra genética para designar la ciencia dedicada al estudio de los fenómenos de la herencia y de las variaciones genéticas, y publicó los principios mendelianos de la herencia, una defensa con la traducción de los trabajos originales de Mendel sobre la hibridación, publicados en 1866. O sea, los mostró de nuevo al público. Creó los términos homocigota, heterocigota, alelo o alelomorfo, ¿sí? Más tarde lo abreviaron como alelo. O sea, como que le puso nombre a varias cosas. Johansen también introduce el término gen como expresión para los factores unitarios que decía Mendel, que se ha demostrado que están en los gametos por los investigadores modernos del mendelismo. Bueno, no importa. Boveri, también bastante conocido, demostró que los genes estaban situados en los cromosomas del núcleo. Ya como que en paralelo varios iban como descubriendo lo mismo, ¿no? O describiendo lo mismo. En esta línea de tiempo es lo mismo, ¿sí? A este lo nombramos, a Sutton, ¿sí? Que establece la hipótesis según la cual los cromosomas segregados son unidades hereditarias. Después tenemos a Stevens y a Wilson, que describen en forma independiente, ¿sí? El comportamiento de los cromosomas sexuales XX y XY. Bueno, acá hay una foto de barrido. Bateson acuña el término de genética, ya lo dije. Esto no lo dije, pero lo puedo decir. Este señor propone que algunas de las enfermedades se deben a errores innatos del metabolismo. Bueno, y Johansen acuña el término de gen. Experto para análisis. Bueno. Después empezamos a ver, este señor es bastante conocido, Wino Walter, demuestra que el hombre tenía 47 cromosomas en el espermatogón y 48 en la ovonia, concluyendo que un mecanismo de determinación sexual XX, X0. Bueno, después no estaba seguro si era así, no sabía si eran 46 o 48 en el humano. Para ellos fue necesario después un estudio más profundo para responder esta pregunta, si eran 46 o 48. Lo que se ve ahí de fondo es un cariotipo, que es como la pinta que tienen los cromosomas. En este caso son cromosomas humanos y es como dibujos de los cromosomas, ¿sí? Ahí está, el cariotipo es el ordenamiento de los cromosomas de una célula metafásica, ¿sí? Que está en metafase, de acuerdo a su forma, su morfología, el tamaño, el largo de los brazos, dónde está la contracción, si tiene contracción secundaria, etcétera, ¿sí? Después lo vamos a ver eso. Bueno.
En 1927 hablamos un poco de lo que es una mutación, se lo describe como cualquier cambio en la secuencia nucleotídica de un gen, que sea evidente o no en el fenotipo. ¿Sí? Uno puede tener una mutación que fenotípicamente no se puede observar. ¿Sí? ¿Sí? En 1928, bueno, es un descubrimiento que se llama, bueno, que algunos materiales hereditarios de bacterias que están muertas pueden ser incorporados a bacterias vivas, y en 1931 el crossing over se identifica como la causa de la recombinación homóloga. ¿Sí? Miren que esto me da un plomo porque es todo como una línea de tiempo. Bueno, después en el 33 muestra que el ADN se encuentra en los cromosomas, ¿sí? Que el ARN está presente en el citoplasma de todas las células. ¿Sí? Bueno, más adelante en el tiempo muestran que estos dos personajes, Tatun y Wells, muestran que los genes codifican proteínas. Sí, bueno, ya sabemos, ¿no? ADN, ARN, proteínas. Como que ya lo sabemos, ¿no? En 1944, todos estos personajes aíslan el ADN como un material genético. ¿Tá? Esto lo metí acá porque el año pasado no lo había dado, ¿no? Pero no sé si es que va acá, pero bueno. Esta mujer, Rosalind Franklin, era química y laboraba en cristalografía, ¿sí? De rayos X. Y fue la primera que pudo empezar a calcular las estructuras moleculares del ADN y del ARN, ¿sí? Bueno, además de virus, etcétera, etcétera. Entonces le sacó una foto, ¿sí? Al ADN. Acá está, esta es ella, y esta es una fotografía número 51, que muestra la configuración del ADN, ¿sí? Acá está como la doble hélice. Había una foto más como que explicaba todo más, pero me parecía que no daba. Esta es como una vista de frente, esto es rayos X, y lo que se ve es esa forma que, imagínense, como una hélice esto, ¿sí? Se está uniendo ahí. La puse ahí, me parecía que era importante nombrarla. Este señor muestra que los 4 nucleótidos no están presentes en los ácidos nucleicos en proporciones estables. O sea, yo estoy contando cosas que, por ahí cuento algunas cosas que doy por hecho algunas otras, ¿sí? Que ya sabemos cuáles son los ácidos nucleicos, etcétera, ¿no? Pero que, bueno, no están en proporciones iguales, pero sí estables, ¿sí? O sea, hay algunas leyes que son bien generales. La cantidad de adenina, por ejemplo, tiende a ser igual a la cantidad de timina. Obviamente, porque se conjugan los dos siempre, ¿sí? Porque la relación es siempre adenina-timina y citosina-guanina, ¿sí? En el caso del ADN, ¿ok? Entonces, que las proporciones son menores en la guanina y la citosina que en la adenina-timina. Se me está tapando la nariz. Y acá hay algunos ejemplos de algunas especies, algunos organismos, ¿sí? En diferentes partes bueno, está en portugués esto es tejido, ¿sí? Y las proporciones, por ejemplo, fijémonos, no sé, a ver, en el humano, en el timo, las proporciones de adenina y timina son mucho más grandes que las proporciones de guanina y citosina, que deberían ser casi iguales en realidad, ¿sí? Siempre es mayor adenina-timina que guanina-citosina. Acá, bueno, creo que esto es una bacteria, sí. Son 2 bacterias las primeras, ¿sí? Ahí ya es bien diferente, y este también, esta es una bacteria también, y también ven que ahí es diferente, ¿sí? Y la levadura, sí que es un hongo, tiene más proporción de adenina y timina que de guanina citosina, ¿sí? Pero bueno, se mantienen dentro de la misma especie, es bastante conservador, ¿sí? Bueno, esto también mereció un premio Nobel. Perdón. Otra mujer, Bárbara McClintock, es bastante conocida, descubrió los transposones, ustedes ya lo vieron, y los describió en el maíz. Ya sabemos lo que es un transposón.
es un pedacito de ADN que puede moverse de manera autosuficiente a diferentes partes del genoma de una célula, un fenómeno conocido como transposición, ¿sí? Puede causar mutaciones, pero y cambia la cantidad de ADN del genoma, ¿sí? Se llamaban genes saltarines o genes saltantes y son ejemplos de elementos genéticos móviles. Y recibió el premio Nobel en 1983. Me adelanté un montón acá. Este experimento es un experimento que hicieron dos personas, Hershey y Chase, que prueban que la información genética de los fagos está en el ADN, ¿sí? Y de todos los organismos está en el ADN. Lo que hacen es un experimento bastante simple, marcan con fósforo y marcan con azufre, ¿sí? Marcan con fósforo, esto es, son bacteriófagos, ¿sí? Se me fue un tipo de virus, tiene esta pinta, entonces marcan el ADN viral con fósforo, ¿sí? Esto es una bacteria, entonces infectan la bacteria se multiplica y ¿qué pasa? La marca acá está, la radioactividad está en la bacteria y no en los bacteriófagos, no en las cápsides. En cambio, acá lo que hacen es marcar, no marcan el DNA viral, sino que marcan las cápsides. Entonces, cuando son infectadas o inyectadas los ADN dentro de las bacterias, se multiplican. Ay, no puedo más, chicos. Y lo que queda radioactivo en realidad son las cápsides, ¿sí? De los bacteriófagos. Entonces, así demuestran que la información se encuentra en el ADN. Bueno, están en bola. Esto es una línea de tiempo, también son dos estas, creo. Bueno, ya termino. Bueno, Thomas Morgan es uno de nuestros grandes actores hoy, propone la teoría de la densidad del sexo, de la cual los chicos tienen que hablar, el grupo 3, ¿sí? Lanza la teoría genética de las leyes de Mendel, ¿sí? Como que se basa en eso, las investigaciones que él hace. Después tenemos a Barbara McClintock, que desarrolla la hipótesis de los transposones, el grupete que aísla el ADN como material genético, bueno, Chase, que es una dama, y Hershey, trabajan con fagos para comprobar que la última molécula, que el ADN es la última molécula de la herencia. Bueno. Después llegamos a los años 50, del siglo XX, donde Watson y Crick demuestran la estructura de doble hélice del ADN, ¿sí? También merecen su premio Nobel. ¿Sí? Medicina y ciencias fisiológicas, acá está la doble hélice acá están ellos, eran jefe y becario, ¿sí? Y bueno, los dos descubrieron o estudiaron y publicaron en Nature la doble hélice, ¿sí? Bueno, acá un poco cómo es la estructura, cosa que ya vieron y no voy a repetir. Acá están los nucleótidos y cómo está formando el ADN, ¿sí? Forman como una escalera retorcida y que tiene esa forma de doble hélice. Bueno, acá está cómo se conjugan los nucleótidos, cada nucleótido está formado por 3 estructuras, una molécula de azúcar llamada desoxirribosa, un grupo fosfato, ¿sí? Ahí está, la desoxirribosa, y 4 posibles compuestos nitrogenados llamados bases, ¿sí? Que son las bases nitrogenadas, que son adenina, timina, guanina, citosina, ¿sí? Que se conjugan las dos de manera específica, ¿sí? A través de puentes de hidrógeno. Bueno, esto es la estructura, no importa mucho. Acá están las mediciones que ellos hicieron, ¿sí? Las mediciones que hay entre cada uno de los dobleces, entre cada uno de la periodicidad que tienen. Bueno, todos estos, el eje de rotación, cómo se rota, bueno, todas esas medidas fueron las que hicieron ellos y publicaron. Hasta ahí no nos vamos a meter, no nos interesa mucho, pero bueno, sepan que fue más o menos en mitad del siglo XX, mitad del siglo XX también,
este señor Sanger demostró o determinó la secuencia de aminoácidos de una proteína por primera vez. La proteína fue la insulina, que mereció el Premio Nobel de Química en el año 1958. ¿Sí? Entonces fue el primero en secuenciar una proteína. Muchos años después, que el otro no sabía si eran 46 o 48 cromosomas, estos dos, Joe Hintijo y Albert Levan, establecieron el número de 46 cromosomas en los humanos. Ahí están los cariotipos, bueno, formados, están dibujados de diferentes formas, pero son los cariotipos. En el 58, estos señores demuestran que el ADN se replica de forma semiconservativa. También no lo vamos a contar, pero acá está como, si fuera conservativo, cómo se replicaría, ¿sí? Si fuera dispersivo, o sea, medio al azar, y si fuera conservativo, digamos, como que cada una de las doble hélices se copia hacia otra, ¿sí? Esta es la semiconservativa. Y lo que dice acá es que la semiconservativa es aquella que la cadena de dos filamentos en una hélice de ADN se replica de forma tal que cada una de las dos cadenas madres, digamos, consiste en un filamento previamente de la hélice original y un filamento nuevo sintetizado. ¿Sí? Eso es medio lógico. Es lógico ahora, ¿no? Pero bueno, lo demostraron, este es el experimento para demostrar eso. ¿Sí? Después, también un poquito más adelante, se supo que el código genético se ordenaba en tripletes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos son los aminoácidos. Los aminoácidos están formados por estos codones que tienen tres bases nitrogenadas. Entonces la alanina puede ser representada por estos cuatro codones, ¿sí? Cualquiera de estos cuatro representa la alanina, y así con todos los aminoácidos, ¿sí? Entonces esas secuencias, organizadas de cierta forma, forman las proteínas. 64 también demuestra, utilizando los virus de ARN, que la dirección de las transcripciones ADN-RN puede revertirse, ¿sí? ¿Sí? Este tipo fue premio Nobel en el 75, por eso está la duplicación del ADN, la transcripción y la traducción a proteína. Y la transcripción inversa es que el ARN puede volver a ser ADN, ¿sí? O retrotranscripción es un proceso en la biología molecular, que ya lo vieron, que implica que la generación de una cadena de ADN a partir de una cadena de ARN. ¿Está bien? Básicamente es eso. Bueno, en el 70 se descubren las enzimas de la transcripción, lo que permite a los científicos cortar y pegar fragmentos de ADN. Esto es como viejo ya, ¿no? Bueno. A ver, vamos a ver algunas de las cosas. Bueno, nada. Bueno, por ejemplo, en el 76, este señor, ya viene trabajando con bacteriófagos, y su grupo de trabajo determina la secuencia completa del ARN del bacteriófago MS2, que se representaría por esto, digamos. El mismo personaje, Sanger, junto a otros más, hacen la primera secuenciación de ADN, ¿sí? En el año 77. Empiezan a trabajar en el 75 desarrollando un método de secuenciación de ADN, conocido también como método de Sanger. El mismo que había descrito la primera proteína, ¿sí? La insulina. Bueno, estaba metido en esto. Emplean una técnica para secuenciar el genoma de un bacteriófago, ¿sí? El X174, el primer organismo del que se secuenció totalmente el genoma. ¿Está bien? Se realizó un trabajo manualmente, sin ayuda de ninguna automatismo, o sea, no, sin computadoras casi. Y este trabajo es como la base de los proyectos más ambiciosos del proyecto Genoma Humano, por el que se accedió a su segundo premio Nobel en el 80, compartido con Hilbert, ¿sí? Entonces, por eso tiene dos pelotitas ahí, porque son dos medallas, dos premios Nobel. Ahí tomo un cachín para. Se me están yendo ya. Bueno,
Vamos a apurar la... Sí, vos, Nico, sí. Bueno, que quedaste con la nariz más tapada. Firmes como el pueblo, junto al pueblo. Bueno, para el que no lo conoce, Nicolás es tremendo. Yo te había olvidado, Nico. Acá, vamos a mirar esto, en 1955, que está en violeta, se secuencia por primera vez el genoma de un organismo vivo, que es Haemophilus influenza, ¿sí? La bacteria que está relacionada con lo que yo tengo, que es una gripe loca. Bueno, después se secuencia el genoma de una eucariota, que es Saccharomyces cerevisiae, o levadura, ¿sí? Las levaduras tienen 5.800 genes realmente funcionales, están organizados en un conjunto de 16 cromosomas, completamente caracterizados con tamaño de 200 a 2.200 kilobytes. Se estima que comparten aproximadamente el 23% del genoma con el ser humano. Una levadura, chicos. Y después, en el año 1998, parece que fue hace poquito, se secuencia el genoma de una eucariota multicelular, que es, o sea, la levadura esta es unicelular, ¿sí? Que es C. elegans, ¿sí? Es un bicho, creo que es un nematode, está por acá, sí, acá está. Es un nematode que tiene 6 pares de cromosomas, este bichito, ¿sí? Es un parásito, ¿sí? Se trabaja mucho con este bicho, ¿sí? Genética, ¿no? Bueno, fue el primer organismo multicelular al cual fue secuenciado su genoma, ¿sí? Porque al tener bastante menos cantidad de cromosomas fue más sencillo. Bueno, tiene características que son fáciles que este bicho pueda ser utilizado en laboratorio. Estas son un poco las características que yo digo, siempre uno busca, cuando uno trabaja en investigación, por ahí quizás tienen una especie que es muy complicada de criar o de tener, pero en general, los descubrimientos que se han hecho, por ejemplo, Mendel, no sé, Sutton, que trabajó con los saltamontes, después Morgan, que trabajó con las moscas, son todas especies fáciles de criar, por ejemplo, ¿sí? Acá con C. elegans pasa algo parecido, ¿sí? El bicho es transparente en general, es hermafrodita, lo que favorece la obtención y mantenimiento de individuos con mutaciones recesivas, ¿sí? Esto de que sea hermafrodita, o sea, tiene los dos géneros en el mismo bicho. Muy simple, ¿sí? Con un sistema nervioso muy simple, y tiene pocas células, ¿sí? Lo que le permite caracterizar cómo se genera cada linaje celular, ¿sí? Miren, 959 células, ¿no? Es muy fácil de mantener, de criar, ¿sí? Y su corta vida, 2 o 3 semanas, fíjense, provoca un alto rendimiento en los resultados. Entonces uno puede hacer muchos experimentos y es muy fácil de trabajar en lo que es mutación. Y por eso fue el primer secuenciado, ¿sí? Posee 6 pares de cromosomas, son hermafroditas, un par de cromosomas sexuales XX, mientras que los machos solo tienen un cromosoma sexual XY, ¿sí? Bueno, esas son un poco las características, tiene 19.000 genes, de los cuales aproximadamente el 40% coincide con los otros organismos, incluyendo los humanos. Compartimos 40% de los genes. Y en el 2001 empezamos con las primeras secuencias del genoma humano por el proyecto Genoma Humano y Celera Genomics, ¿sí? Y en el 2013 se publica la secuenciación de la primera secuenciación completa del genoma humano con un 99% de fidelidad, ¿sí? Y acá está las características, acá está la cantidad de genes que hay, entre 22.500 y 25.000 genes distintos, ¿sí? Bueno, nada, y cada uno de estos genes tiene la información codificada para la síntesis de una o varias proteínas, ¿sí? El genoma de cualquier persona es único, ¿está bien? A excepción de los gemelos. Acá hay 2 líneas de tiempo que resumen un poco
lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Se lo dejo. Hola. Que resume, perdón chicos, que resume un poco lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Y sí, al final hay un par de cositas más, lo último no lo conté, hasta lo del genoma, ¿sí? Por acá. Y después al final puse hasta el 2012, ¿sí? Porque había un par de cositas que me parecían interesantes. Bueno, en el 85, no lo dije, lo estaba por ahí, pero no lo dije, este señor publica la reacción de la cadena de la polimerasa, que convierte en la prueba más sensible para detectar ADN, ¿sí? Bueno, acá está el proyecto Genoma, y en el 89 Jeffries acuña el término DNA fingerprinting, y fue el primero en usar los polimorfismos del ADN, ¿sí? Para determinar algunas características del ADN. Bueno, acá describen, anuncian el nacimiento de la secuencia del ADN humano, y estas señoritas, Jennifer y Manuel, publican en Science la ingeniería de CRISPR. Supongo que lo deben saber. Sí, es una... Pero lo tengo acá. ¿Cómo se edita un gen utilizando una técnica que se llama CRISPR-Cas9? Entonces, esto es para meter lo voy a leer, chicos. Los científicos crean una secuencia genética llamada RNA guía que coincide con la pieza de ADN que desean modificar. Yo quiero modificar una cierta parte del ADN, ahí me están escribiendo alguien que sabe más. Y entonces utilizan esta técnica. Esta técnica es como una tijera, ¿sí? Que añaden una célula junto con una proteína llamada Cas9 y actúa como un par de tijeras, ¿sí? Que cortan el DNA. Tal cual. Bebés de diseño, dicen por acá. Dije una cosa que quieren de cada cosa, tal cual, sí. Bueno, hay un montón de técnicas de estas. Yo podría hablarles de otra cosa, pero bueno, no les voy a hablar de más nada. Ahí terminé, sí. Bueno, me veo los pedos porque esta parte, bueno, si quiero algo, sí, si quiero un bebé de ojos rojos, ¿no? Por ejemplo, no lo voy a conseguir. Bueno, bueno, ¿les quedó claro los de los grupos? ¿Sí? Para el lunes que viene, vuelvo a repetir. El tema 1, que era todas las concepciones acerca de la herencia, ¿sí? Lo van a exponer de arriba, es Levinsman, Cortázar y Pilardi, ¿está bien? Lo que está relacionado con la teoría cromosómica de la herencia de Sutton y Boveri lo van a describir Jamardo, Gómez Alegre y Schiavino. Y el grupo 3 va a hablar de la herencia ligada al sexo, los experimentos de Morgan. Acuérdense, pueden hablar unos 8 minutos más o menos, más o menos. Hablan todos, ¿sí? Tratan de conectarse bien. Puede ser con video también, si podemos, estaría bueno, así nos vamos conociendo. Y ahí me están escribiendo las chicas. Sí, eso les iba a decir. Me envían si quieren me lo pueden enviar el PPT, se los miro unos días antes y un ratito antes, cuando yo se los devuelvo y le digo que está todo bien, lo mandan para que yo se los presente, porque ustedes no lo pueden mostrar, ¿sí? Entonces yo se los tengo que mostrar, ¿sí? Entonces, a mi mail. ¿Cuál es mi mail? Ahí lo anoto. Mi mail de la vida. Ahí va, ahí me lo mandan, ¿sí? Si quieren me los mandan, si quieren no me lo mandan, pero sí me van a tener que mandar antes del miércoles a la tarde los PDF de las presentaciones para que yo las pueda subir. Porque ustedes creo que no los puedo hacer presentadores. Así que, los 3 grupos, cualquier cosa me escriben, ¿sí? Igual yo ahora no lo voy a hacer, pero mañana a la mañana ya pongo los nombres de ustedes en los grupos, en los temas, ¿vale? Así no nos hacemos lío. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, genial. Para la clase que viene va a ser igual, o sea, va a haber varios temas, también los vamos a repartir, y para la siguiente también lo mismo. ¿Está? ¿Ok? Bueno, genial.
Terminamos a las 9 menos cuarto, perfecto. Bueno, un gusto volverlos a ver, no los vi, pero no importa. Y bueno, los que no me conocen ya me conocieron, y los que ya me conocían me siguen conociendo. Antes de la última clase nos tiene que mostrar los michis. Bueno, sí, te los voy a traer, ahora se van a estar roncando. Bueno, dale, les mando un besote y nos vemos el miércoles que viene, ¿sí? Vale, buenas noches. Chau, chau.